Bueno, yo os voy a hablar de... Bueno, me tengo que poner así para ir leyendo algunas cositas, pero sobre todo os voy a presentar a algunas mujeres que fueron muy importantes en los comienzos del espiritismo. Mujeres que, bueno, que tenían una vida familiar, que tenían sus ocupaciones, mujeres, algunas de ellas muy jóvenes, pero que yo estoy segura que tuvieron una experiencia del alma que las fue preparando para todo aquello que tenían que hacer, ¿no? Para prestarse a esa obra tan grande que luego fue el espiritismo. Pero antes me gustaría hacer también un pequeño... Pero antes me gustaría hacer un pequeño homenaje también a esta revista, a esta publicación que da nombre a nuestras jornadas. Porque en este extracto vamos a ver el homenaje que hace también doña Cándida Sanz a la mujer espírita, da voz a la mujer espírita. Fijaros lo que ella escribe. He puesto en negrita aquellas propuestas, ¿no? Aquello que ella habla sobre la mujer. Y este escrito pues, recoge todo el sentir de lo que fuimos, de lo que somos y de lo que seremos. La lucha que tenemos, ¿no? Como seres humanos para irnos perfeccionando. 1900, este artículo de 1900. Y dice, es preciso empezar a romper las cadenas de la ignorancia. A ver si me va a caer. Es necesario invertir el tiempo en cosas útiles, en leer buenos libros que nos enseñen a comprender al Dios grande y sublime, ese Dios infinitamente bondadoso que da a las humanidades el tiempo indefinido de sucesivas existencias para perfeccionarse gradualmente. Desarrollemos, pues, la inteligencia e impulsos del estudio. Amemos el bien por el bien mismo. Pensemos, filosofemos, engrandezcámonos, luchemos con valor heroico y cuando formemos un núcleo numeroso, podrá oírse nuestra voz por todos los ámbitos del orbe, proclamando el engrandecimiento de la mujer por medio de una instrucción extensa y útil, llena de verdad y exenta de ideas erróneas que embrutecen en vez de ilustrar. Sí, instrucción para que la mujer no sea juguete de nadie ni de nada, para que sepa defender sus derechos y al defenderse a sí propia, entiéndase que defiende a la familia y a la sociedad en general. Podemos ver en este artículo la mente preclara de esta mujer que como he dicho, pues resume muy bien este pensamiento no solo de la mujer espírita, sino del hombre espírita, de todo aquel que interioriza las enseñanzas. Bueno, pues vamos a hablar de estas mujeres que algo tenían, eran mujeres del siglo XIX. No podemos hablar de todas, me voy a dejar muchísimas, pero no tenemos tiempo, pero sí es un homenaje a todas ellas y a todo el esfuerzo que hicieron. Mirad, estas mujeres fueron intermediarias de las entidades espirituales. ¿Y por qué no puedo pasar? A ver. ¿Ahora sí? Bueno, desde los comienzos, estas entidades espirituales, fijándose en aquellos medios óptimos para transmitir, vieron en ellas las características más adecuadas para el mensaje sublime, haciéndolas protagonistas, aunque tristemente anónimas, porque una parte de la sociedad aún permanecía muy deficitaria en verdadera gratitud hacia las cosas grandes y bellas que provenían del mundo invisible. Aún todavía la sociedad no es consciente de todo aquello que viene del mundo invisible. Mira, son anónimas porque Allan Kardec, el codificador del espiritismo, sobre el que recayó toda esta labor de compilar las enseñanzas de los espíritus, sabía a lo que se exponía, sabía, y así fue como el espiritismo tuvo muchísimos contradictores, todas las ideas nuevas pues, se ven con estas situaciones. Él era miembro de la Academia Francesa, era pedagogo, era matemático, era una persona cultivada, muy seria, muy grave, pero cuando él comenzó su labor pues se vio con una sociedad que se enfrentó a él, sus propios compañeros. Entonces Kardec
protegió mucho a estas chicas muy jóvenes, ahora lo veremos, de todas estas situaciones muy desagradables. Y cuando él, si observamos la obra de la codificación espírita, incluyendo la revista Espírita, toda la obra de Kardec, él suele poner la medium L, la medium A, el medium R, suele poner las iniciales. Él no solía poner los nombres completos de las personas, de esas mediums, de estos mediums, porque, bueno, pues para protegerles y también para que el mensaje fuera siempre, la enseñanza siempre estuviera por delante. Cuando él hablaba de los casos que expone en lo que es la revista Espírita, que es la publicación donde se compilan todos estos casos, pues cuando ponía los nombres y los vinculaba a los fenómenos, a los mensajes, lo hacía porque tenía expresa autorización de los protagonistas. Bueno, pues por eso no sabemos muchas cosas de ellas. De hecho, yo digo, ya verás tú, me cargo en 15 minutos la conferencia, porque si es por los datos que tenemos, no tendríamos muchos. Luego han sido investigaciones posteriores las que han resuelto algunos datos. Pero indagando en la revista Espírita, vamos a ver la capacidad que tenía Kardec de compilar y de introducir informaciones. Entonces yo, estudiando muchos de estos artículos, pues he descubierto cosas de estas mediums que son, bueno, que pueden ser muy interesantes y que nos ayudan a ver el potencial humano, el potencial que ellas tenían con su facultad y cómo se entregaron a esta labor. De tal manera que ahora el problema ha sido para mí reducir toda esta información, pero como todos tenemos la revista Espírita, pues podemos ahondar en ello. Muy bien, tenemos que empezar por algún momento, ¿no? Y Rocío nos ha hablado de las hermanas Fox. Todos los que estamos aquí creo que conocemos esos ay, que estoy muy cerca, sí, estos fenómenos que se dieron en Hydesville, en esa pequeña aldea del condado de Wayne, en el estado de Nueva York. En este lugar, en esta casita que veis ahí, ocurrieron una serie de fenomenología que tuvieron como protagonistas a unas hermanas, a las hermanas Fox, y una familia metodista que se encontró que un día de marzo, bueno, ya había habido fenómenos, había habido movimientos, había habido ruidos, y resulta que una noche, un 31 de marzo de 1848, hubo una explosión absoluta de estos fenómenos. La fenomenología ha ocurrido a través de todos los tiempos, hemos visto esto a lo largo de la historia, pero en estos hechos ocurrió algo muy importante. Los observaron la propia familia, los que fueron protagonistas, en este caso el matrimonio Fox y dos hermanas, Margaret y Kate. Luego también los otros miembros de la familia pudieron ver esta fenomenología, los vecinos, muchísima gente del condado. Tuvo una trascendencia muy grande. ¿Qué ocurrió? Esto es una señal, ¿no? Una señal para los tiempos, lo que dice Conan Doyle. Ocurrió esta fenomenología a la vista de personas prácticas que lo investigaron por completo a la luz de la razón y redujeron a sistema lo que hasta entonces había sido mero objeto de admiración sin fin determinado. Estos hechos que ocurrieron en Hydesville, que podéis encontrar en multitud de webs, en el libro de Conan Doyle, que fueron muy interesantes, fueron de interés de personas que querían ver lo que realmente ocurría, mucho más allá de la curiosidad. Para quien no lo sepa, que creo que es extraño porque todos conocemos ese fenómeno, empezaron estos golpes y hubo también un hecho muy importante, que es que Kate, esta jovencita que tenemos aquí, tenía 11 años, Margaret tenía 14, según Conan Doyle. Cuando comenzaron estos golpes, que eran insoportables, las niñas ya dormían en casa, en la habitación de los padres porque tenían miedo, la niña con 11 años se le ocurrió dar una serie de golpes para ver si aquello que los estaba produciendo le contestaba.
Esto fue un hecho que marca un punto en la historia de la comunicabilidad con los espíritus, que luego se va a convertir en un principio del espiritismo. Fue contestada. La entidad que se manifestaba dijo ser un buhonero que se llamaba Charles B. Roseman y pues había sido asesinado en esa misma casa por el matrimonio Well, por motivos económicos. Y a partir de aquí entramos en un estudio sobre lo que es el mundo espiritual, la comunicación con los espíritus. Y la protagonista fue esta niña de 11 años. Fue esta niña de 11 años que dijo: ¿será posible que me contesten? Y mirad la importancia que otorga Conan Doyle a esta criatura. Dice: aquella noche se llegó a un alto grado de perfeccionamiento psíquico a causa de que la jovencita Kate Foss desafió al poder invisible a que repitiera los golpes que ella producía con los dedos. La señora Foss quedó aterrada ante aquel hecho, sobre todo al descubrir que aquella fuerza podía ver y oír, pues cuando Kate movió los dedos sin hacer ruido, los golpes continuaron contestando. La mujer hizo una serie de preguntas cuyas contestaciones, expresadas por medio de números, demostraron mayor conocimiento acerca de las cosas de la casa que los que ella misma tenía. Ocurría que Kate no solo daba golpes si eran contestados, sino que hacía movimientos, preguntaba y la entidad parece ser que veía y contestaba. Pero la madre siguió preguntando. Y una de las cosas que preguntó fue: ¿cuántos hijos tengo? ¿A cuántos hijos he dado nacimiento? Y entonces la entidad respondió que 7. Y dijo: no, solo tengo 6 hijos. Pero ella no se acordaba que había dado a luz a uno y se había muerto al poco de nacer. Entonces, fijaros aquí lo que está ocurriendo. Hay una entidad que tiene capacidad no solo de responder a la fenomenología física, a los golpes, sino que puede estar viendo a estas niñas, a estas mujeres, y que encima accede al propio pensamiento y a cuestiones del pasado. Aquí estamos viendo cómo hay algo al otro lado de la vida que tiene capacidad, que tiene inteligencia. Muy bien. Pues estas hermanas Fox fueron acusadas de fraude. La familia fue acusada de fraude. Sufrieron de todo. Pasaron por muchísimos dolores, por muchísimos sufrimientos. Ellas continuaron su vida, lo podéis leer en el libro de Conan Doyle. Y al cabo del tiempo, en 1904, se descubrieron los restos de Charles B. Roseman. Se descubrió el baúl con los restos. Esta cabaña que hemos visto antes está en la localidad americana de Lily. Esto es una reconstrucción y ahí están los restos. El baúl con los restos. Ellas no mentían. Este hecho trascendió Europa, trascendió por todo Estados Unidos y significa un punto muy importante dentro del espiritualismo, dentro también de todo aquello que serían los indicios del espiritismo. Y tenía como protagonistas a unas mujeres. Vamos a Europa. Vamos a Europa, porque aquí en Europa, en el siglo XIX, en España, en Francia, en muchos lugares, había un entretenimiento que estaba dentro de los salones de la alta aristocracia, de la alta sociedad, estaba en los bares, estaba en los lugares que ahora nos parece una cosa extraña, pero está documentado, hay fotografías, era los fenómenos de las mesas giratorias y parlantes. Aquí ocurrió lo mismo, ocupó un tiempo para la curiosidad, ocupó un tiempo para el entretenimiento, pero fue objeto de observaciones serias para aquellos que tenían un pensamiento científico y la suficiente humildad como para aprender de lo que el mundo les ponía delante. Ya era singular que un entretenimiento así uniera a hombres y mujeres. Se reunían por igual alrededor de una mesa que se movía, que saltaba, que volaba, que contestaba. Hay otro hecho que ocurre, que no lo he puesto en diapositivas, en esta época, estamos a mediados del siglo XIX, fijaros
qué importante fue que una autoridad religiosa, el reverendo Ventura de Ráulica, dijo que el fenómeno de las mesas parlantes era el acontecimiento más importante del siglo, para que veáis la trascendencia de esto, ¿no? Bueno, hubo en este momento de mediados del siglo XIX, ocurría también algo muy importante. Mesmer ya había hablado del magnetismo animal. Teníamos dentro de las reuniones en algunas casas, era muy habitual ver cómo los magnetizadores, que se llamaban, magnetizaban principalmente a mujeres y las llevaban a lo que se llama el estado sonambúlico, que es un estado de emancipación del alma. Era muy habitual que en las casas se reuniesen para ver sesiones tanto de las mesas también como de los magnetizadores con sus sonámbulas. En este contexto vamos a situar al profesor Rivail, a Hippolyte Léon de Rivail, que luego por todos es conocido como Allan Kardec. Y él se encontró por 2 veces con un amigo suyo, que era el señor Fauquier, que era un magnetizador, y le habló por 2 veces del fenómeno de las mesas parlantes. En primer lugar le dijo, oye, mira, ¿sabes, Hippolyte? Puedo magnetizar mesas, puedo hacer que se muevan, que salten, que corran. Hippolyte se mantuvo bastante escéptico, ¿no? Él conocía también mucho las leyes del magnetismo, la electricidad, y dice, bueno, tampoco me estás hablando de cosas muy extrañas. Por segunda vez se encontró con él y le dijo, Hippolyte, que no solamente las puedo hacer moverse, sino también puedo hacer que hablen. Y es aquí cuando dice Allan Kardec, el que luego sería Allan Kardec, dice esa famosa frase, ¿no? Cuando lo vea lo creeré, ¿no? Si me demuestras que una mesa tiene cerebro para pensar, nervios para sentir y se convierte en sonámbula, creeré en ello. Y ahí lo dejó. Al cabo de un tiempo, en 1855, todo esto lo cuenta Kardec, se encuentra con otro amigo suyo, eran amigos de hace muchísimo tiempo, 25 años, con el señor Carlotti. Y le dice, el señor Carlotti, dice, bueno, le habla de las mesas, pero aquí ya lo relaciona con los espíritus. Entonces ya Allan Kardec ahí se queda un poco como más, bueno, lo pone en un ladito, pero cuando tienen que ocurrir las cosas ocurren. Al poco tiempo, Allan Kardec va a casa de esta mujer, la señora Goyer. Esta mujer era una sonámbula, su magnetizador era el señor Fauquier, y aquí se produce en mayo de 1855 una reunión que es clave. Se encuentran allí también Patier y Madame de Plainemasson. Estas personas, esta mujer, la Madame Goyer, abre la puerta a Allan Kardec. Vamos a ver cómo a Allan Kardec se le van abriendo las puertas de las residencias de muchas mujeres importantes para el espiritismo. En esta reunión, el señor Patier habla a Allan Kardec de nuevo de las mesas giratorias. Y Kardec era una persona que se fijaba muchísimo en la forma de ser de los demás. Y a Fauquier y a Carlotti les tenía como muy entusiastas. Y cuando le hablaban, pues decía, ¡buf! Pero al señor Patier le tenía por un hombre muy serio, muy grave. Entonces, cuando le hablaron de las mesas, él ya tomó un tono en su percepción y dijo, ¿será que aquí hay algo importante? Pues sí, había algo importante. Pero vamos a hablar de las mujeres. Vamos a hablar un poquito de la señora Roger. Porque tenemos que entender esto de las mujeres, los magnetizadores y las sonámbulas. La señora Roger era ya conocida por Kardec, estuvo tiempo con ella después y en la revista Espírita nos cuenta muchas cosas sobre ella, casos muy importantes. Estas mujeres ayudaban a las personas, no era un espectáculo, ellas se ofrecían para ayudar a las personas. Vamos a ver cómo lo hacían. Mirad, nos cuenta en la revista de 1858 un caso de un padre y de un hijo. El padre, bueno, les llama George a estas personas, era un farmacéutico, materialista, muy, muy metido en su trabajo, y se muere su padre, al que amaba profundamente. El señor George lee el libro de los espíritus. Pese a todas sus ideas materialistas, lee el libro de los espíritus.
Y cuando muere el padre, dice, si yo pudiese hablar con mi padre, si yo pudiese saber de él después de la muerte, ¿cuánto podría integrar estas enseñanzas? Estamos hablando de una persona que no creía en nada del mundo espiritual. Y entonces se dirige a casa de una médium, que no voy a decir el nombre todavía, que si no nos liamos con los nombres, y allí, a través de la médium, mediante la facultad que ella tenía, este espíritu, lo tenéis en la revista Espírita, ahora lo pondré, de 1858, mediante la facultad que ella tenía, este padre se comunica, y tenéis ahí la conversación, habla con su hijo, y se queda muy convencido, porque le habla de cosas que evidentemente solo sabe un padre y un hijo. Al día siguiente se va a casa de la señora Goyer. Ella es inducida al sonambulismo y ella, sabéis, el sonambulismo es un estado de emancipación del alma. Lo que hace la sonámbula es ver todo como una película. Accede a las escenas que sean necesarias, escucha, siente. No hay espacio, no hay tiempo. Puede ver todo aquello que se le presente. Y esta mujer le dio tantos datos sobre él, sobre su madre, sobre sus hijos, sobre su propia salud, que en ningún momento pudo ya albergar más dudas. Y él lo dice así, ¿no? En una palabra, ella me ha dado pruebas tan patentes de esta maravillosa facultad de la que están dotados los sonámbulos lúcidos, que la reacción de las ideas en mí ha sido completa desde ese momento. Estas mujeres no solo son médiums, que ya es bastante, porque es una entrega absoluta. Esta mujer accedía al contacto con los espíritus por el sonambulismo, pero el magnetizador y la sonámbula no es una cuestión propia de mediunidad, pero a través de las escenas, a través de la comunicación de los espíritus, le llegaban mensajes, ella podía dar mensajes y hablar de estas escenas. Estas mujeres ayudaban a que las personas que nunca habían pensado en más allá de la muerte entendieran que más allá de la muerte hay vida. Y entonces aquí habla, dice, en la evocación, esto es una carta del señor Joss que luego escribe, en la evocación mi padre me había revelado su presencia porque su padre se comunica a través de esta medium. En la sesión sonambúlica yo era, por así decirlo, el testigo ocular de la vida extracorpórea, de la vida del alma. Hay un alma, ese alma que se emancipa y que es capaz de ir y ver todas estas escenas. Vamos a poner otro ejemplo de esta señora Goyer. Una mujer, desaparece su padre. No saben dónde están, descartan el suicidio, pero piensan que puede ser un crimen. Se hace todo tipo de investigaciones y el hombre no aparece. Y van a casa de la señora Goyer. Y ella, en estado sonambúlico, consigue ver al señor Maguillo. ¿Qué ocurrió en este momento? Ella ve, yo soy la sonámbula y yo lo estoy viendo. Son las 3 de la tarde, este hombre sale de su casa y acerca de las 7, por un motivo acuciante, tiene que volver. Lo hace caminando por la orilla del río Sena. Lo que ve ella que ocurre es que él tiene un ataque de apoplejía, se cae y se da en la frente. Entonces fallece. El cuerpo es arrastrado por las orillas del Sena. Bien, lo puede ver, no pasa nada, lo ha visto. Puede que haya pasado. Pero ¿qué ocurre? Que la policía lleva a cabo las investigaciones según las informaciones de la señora Goyer. Aparece el cuerpo en el lugar donde ella había dicho que había sido arrastrado. Aparece con unas llaves y con un dinero que había dicho que había visto en su gabán. Y la mujer, la hija, queda tranquila. Encuentran el cuerpo, no ha sido un crimen, ha sido un accidente y se esclarece todo lo que había pasado. También cuenta Allan Kardec, porque en este artículo hace un estudio sobre la independencia sonambúlica. Cuenta Allan Kardec de otro caso que se pensaban que era un robo y es un despiste. Ellas contribuían muchísimo a calmar el espíritu inquieto por las situaciones que habían ocurrido. Muy bien, pues ahora vamos a abrir las puertas de otra casa. En casa de la señora Goyer
conoce a Madame de Blaye-Masson y es invitado por el señor Patier y la señora Blaye-Masson a la reunión en su casa, mayo de 1855. Fue un martes de ese mes de mayo en el que por primera vez Allan Kardec presencia el fenómeno de las mesas parlantes. Aquí Kardec, se me cae el micrófono, aquí Kardec se da cuenta de la seriedad de estos fenómenos. Está viendo que las mesas efectivamente hablan, está viendo que contestan a preguntas. Esto le lleva a pensar en un axioma. Todo efecto inteligente tiene una causa inteligente. Esta reunión en casa de la señora Blaye-Masson es la más importante de todas, porque es aquí cuando él empieza muy seriamente sus indagaciones. Muy bien, siempre acompañado de su mujer, Amélie Boudet, que ayer Simone Privato nos habló de ella, la mujer, la primera mujer para mí y para todos del espiritismo, porque acompañó a Kardec en todos sus estudios, todo el trabajo era revisado por ella. Muy bien, pues, ya no me pasa. Ahora, en la casa de la señora Blaye-Masson conoce al matrimonio Bodin. El matrimonio Bodin, por tiempo, ya llevaba haciendo reuniones en su casa semanales con estas dos jovencitas, las hermanas Bodin. En estas reuniones es Kardec invitado y se hace un asiduo. Estas hermanas son fundamentales para el espiritismo. En estas reuniones se hacían preguntas a los espíritus. Había un espíritu familiar que se llamaba Zéfir, era el espíritu protector de la familia, y en estas reuniones pues, Kardec empieza a frecuentarlas y se da cuenta que sí, que efectivamente que se contesta a las preguntas que se le hace a los espíritus, que contestan por medio de sus mediunidades. Pero Kardec se da cuenta que aquí puede haber una gran enseñanza, y lo que él hace con el tiempo es empezar a compilar una serie de preguntas sobre psicología, sobre filosofía, sobre lo que parece ser el mundo invisible. Y entonces los espíritus vemos que en estas sesiones contestaban con absoluta seriedad, sirviéndose de estas jovencitas. Esta escena es de una película de Kardec, que la tenéis en Netflix, si la habéis visto seguro. Estas respuestas superaban en mucho los conocimientos que tenían las jovencitas. Y bueno, todas estas respuestas y preguntas quedan reflejadas en la primera edición del Libro de los Espíritus, que salió el 18 de abril de 1857 con 501 preguntas. Sobre las hermanas Bodin hay luego investigaciones, diferentes investigaciones, les dotan determinadas edades, unas las ponen más niñas, otras más jovencitas, más mayores. Kardec solo habló del nombre, solo dio el nombre de Caroline. También el nombre varía según las investigaciones. Por ejemplo, Canuto Abreu dice que se llama Julie y en otras investigaciones le dan otro nombre. Vámonos a Kardec, que es de donde estamos sacando las fuentes. Aquí nos va a hablar de Caroline. La medium que le servía de intérprete la señora Caroline Bodin, una de las hijas del dueño de la casa. Ella nos habla de su mediunidad. Es medium de género exclusivamente pasivo, que no tenía la mayor conciencia de lo que escribía. Podía reír y conversar a diestro y siniestro, lo que hacía de buen grado en cuanto su mano se deslizaba bajo la hoja. El medium mecánico empleado durante mucho tiempo ha sido la cesita trombo, descrita en nuestro libro de los mediums. Más tarde la medium se ha servido de la psicografía directa. Estas hermanas, Caroline concretamente, de la que habla, escribía al principio con lo que nosotros ya conocemos, que está descrito, ¿no? La cestita, ¿sabéis? Se ponía el boli en una especie de tablilla, se escribía sobre pizarra y los espíritus pues, ahí emitían sus mensajes. Luego ya cogió el boli, también esto es indicación de los espíritus, ella podía escribir. Y fijaros lo que dice. Nosotros que hacemos las reuniones mediúnicas lo sabemos. Una facultad pasiva lo que hace es que tú puedes estar escribiendo y hablando con el de al lado independientemente de lo que estés escribiendo. Esta era la mediunidad que tenía Caroline Bodin. Vamos a otra casa.
Vamos a ir a casa de la señora Jaffet, del señor Gustin. Aquí también se llevaban sesiones por el magnetizador y la sonámbula. En 1856, Kardec comienza a frecuentar estas reuniones. ¿Veis por qué os he dicho lo importante de hablar del magnetizador y de la sonámbula? Esta es la actriz que hace de Roselyne Jaffet en la película. Y la señorita Jaffet también tiene un papel muy importante. Siempre estamos hablando de mujeres. Es a partir de una comunicación del 30 de abril que Kardec recibe la primera revelación positiva de su misión. A partir de las hermanas Baudin y de la señorita Jaffet, continuamente vienen mensajes hablándole de la misión, del trabajo que tenía que hacer Kardec. Este hombre que tenemos delante, evidentemente culto, una persona muy seria, alegre también, porque apreciaba muchísimo la vida. Era una persona muy humilde, y os voy a decir por qué. Porque en mitad del siglo XIX, Allan Kardec reconoció el trabajo de estas mujeres. Allan Kardec, pese a todo lo que tuvo que sufrir, pese a todo lo que se tuvo que enfrentar, se puso en una sociedad que no reconocía el valor de la mujer como se debe, delante de toda la sociedad, y dijo: estas mujeres son elementos fundamentales en toda la enseñanza de los espíritus. Mirad cómo lo dice. ¿Me lo pasas? Las primeras médiums que han colaborado con nuestro trabajo son las señoritas B, cuya complacencia no nos ha faltado nunca. El libro ha sido escrito casi enteramente por intermedio de las mismas. Está reconociendo que la obra pilar del espiritismo está escrito prácticamente por unas jovencitas, por intermedio de esas jovencitas, y en presencia de un numeroso público que asistía a las sesiones, en las cuales tenía el más vivo interés. Más tarde, los espíritus prescribieron la revisión completa en reuniones particulares para hacer allí todas las adiciones y correcciones que ellos juzgaban necesarias. Esta parte, por indicación de los espíritus, le correspondió a la señorita Jaffet, que se ha prestado con la mayor complacencia y el más completo desinterés a todas las exigencias de los espíritus, porque ellos indicaban una hora, un día, para hacer estas revisiones. El desinterés, nos va a decir aquí Kardec, que no es algo que nos tenga que extrañar, porque todo lo relacionado con las enseñanzas de los espíritus no debe de tener ni un mínimo de espacio para la especulación. Pero fijaros, aquí Kardec reconoce la labor de la señorita Jaffet. Más la señorita Jaffet, que es igualmente una muy notable sonámbula que tenía su tiempo empleado útilmente, con lo cual no está censurando en ningún momento la acción del magnetizador, de la sonámbula. No está censurando. Lo digo porque esto a veces ha salido un poquito a la luz. Ha parecido así como que se criticaba un poco en cuanto a la señorita Jaffet y en cuanto a determinadas prácticas. Él respetaba mucho estas prácticas de las mujeres sonámbulas. Que es igualmente una muy notable sonámbula, tenía su tiempo empleado útilmente, pero ella ha comprendido que también le daría una utilización provechosa al consagrarlo a la propagación de la doctrina. Aparte de realizar estas labores como no sonámbula, cuando ella tenía que realizar la revisión de las preguntas del libro de los espíritus, se entregaba totalmente como lo hacían todas estas mujeres. Vamos ahora a la casa de la señorita Aline Carlotti, la hija del señor Carlotti, otra medium que sirvió con toda su entrega a la labor espírita. Es por ella, no vamos a hablar mucho de ella, hay muy poco, pero es por ella que recibe Kardec la confirmación de su misión por el espíritu de la verdad. El espíritu de la verdad es el gran espíritu que comanda a todos estos espíritus que se proclaman en esta enseñanza universal. Vamos a pasar, porque si no, no nos da tiempo, a hablar de una medium muy querida por todos nosotros, que hablamos mucho de ella en las clases. Bueno, esta medium se llama Hermann Dufox. Hermann Dufox y su padre eran personas que estaban muy vinculados al espiritualismo. Ella, desde muy jovencita,
recibía mensajes mediúnicos y ella fue, por medio de ella, el 15 de noviembre de 1857, que Kardec es aconsejado sobre el comienzo de lo que sería la revista espírita. Él pide consejo a la espiritualidad porque quiere hacer una publicación y es por medio de ella que le aconsejan hacerla. Lo tenéis también en las obras de Kardec. Y como medium colaboró especialmente con Kardec en la elaboración de la segunda edición del Libro de los Espíritus, cuando solamente tenía 19 años. En esta segunda edición, que es la definitiva, ya el Libro de los Espíritus cuenta con 1018 preguntas. Hay muchas historias de Germán Dufos, Canut Abriu nos cuenta algunas sobre cómo ella se negó a reconocer que los mensajes que venían por su intermedio pudieran ser satánicos, pudieran venir de entidades malignas. Ella se vieron, la familia Dufos, que estaba muy bien considerada, se vieron casi que desprestigiados y bueno, apartados, ¿no? por no reconocer esto. Hermans, lo hemos hablado en las clases, incluso bueno, pues Canut Abriu habla de cómo que Napoleón III la recibió y bueno, pues por medio de ella Napoleón pudo entregar un mensaje a él que respondía a una pregunta mental y bueno, se disiparon las dudas. Germán Dufos fue una medium extraordinaria que colaboró muchísimo. Vamos a ver algunas cositas de ella. Nos habla Allan Kardec de su facultad. Él dice que ella podía recibir todo tipo de espíritus, pero que tenía una especial habilidad en su facultad para recibir espíritus que pudieran plasmar hechos históricos. De hecho, ella escribe mediúnicamente cuando es muy jovencita la vida de San Luis, de Luis IX de Francia, dictada por él mismo, también la vida de Luis XI, la vida de Carlos VIII y, por supuesto, la vida de Juana de Arco, dictada por ella misma. Estos libros son grandes tesoros que ella, pues, con absoluto rigor, con absoluta seriedad, pues va psicografiando. Pero fijaros lo que nos dice, ¿no?, en cuanto a su mediunidad. Se ha presentado en la señorita Dufos un fenómeno bastante curioso. Al principio era muy buena medium psicógrafa, ¿vale? Escribe. Y escribía con gran facilidad. Poco a poco se volvió medium psicofónica. Sabemos, ¿no?, mediante el aparato fónico, ella puede dar voz a los espíritus, ¿no? Aprovechan su aparato. Y a medida que esta nueva facultad se desarrolló, la otra pues iba disminuyendo. Pero lo curioso de ella es que cuando estaban los espíritus bueno, pues hablando por su intermedio, pues ella necesitaba tener el bolígrafo. Esto nosotros lo sabemos en las reuniones mediúnicas, una medium de psicofonía pues no necesita tener el boli, ¿no? Pues esto es una curiosidad que nos habla Kardec sobre ella. Vamos a alguna otra cuestión. Hay cosas muy interesantes. Ella tenía una relación muy importante con San Luis. Sabéis que es el guía espiritual de la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas, que es el órgano que se crea para poder recopilar todas estas observaciones, para hacer las reuniones pertinentes, y de ahí es donde salen muchísimas de las comunicaciones. Y dice, en todas las reuniones regulares hay generalmente un espíritu familiar, el del médium o de la familia, que está siempre presente sin que se le llame. Es él que hace venir a aquellos que se evoca y según sea más o menos elevado, sirve el mismo de mensajero o da órdenes a los espíritus que les son inferiores. Cuando nuestras reuniones tienen por intérprete a la señorita Germán Dufos, es siempre el espíritu San Luis que consiente en asistirla de oficio. La productividad mediúnica de Dufos es grandísima porque el espíritu de San Luis emite muchísimas instrucciones, muchísimas comunicaciones, muchísimas lecciones dentro del libro de los mediums, sobre todo, y de otros muchos libros. Mirad qué diálogo se produce con un espíritu que se llama Raquel y que vamos a encontrar en una nota en la revista Espírita. Es muy curioso. Dice, ¿cómo explicáis? Llaman al espíritu y dice, ¿cómo explicáis el haber llegado tan rápidamente en el mismo instante en que os hemos evocado? Se diría que estabais preparada,
Y el espíritu de Raquel dice, cuando la medium, Hermans, nos llama, venimos deprisa. ¿Tenéis pues mucha simpatía por la señora Hermans? Hay un lazo entre ella y nosotros. Ella viene a nosotros, nosotros venimos a ella. Entonces le dice, si tenéis mucha diferencia de caracteres, tal, ¿por qué hay tanta simpatía? Y mira lo que contesta. Ella nunca ha dejado enteramente el mundo de los espíritus. Herman Dufos tenía una relación muy estrecha con ambos mundos. Yo sujeto el micro. Otra cosa muy curiosa, bueno, esto es muy sorprendente. Resulta que Herman Dufos tenía un problema de salud. Tenía un problema en una pierna que le causaba muchos dolores. Los médicos no conseguían dar con el tratamiento para que se le quitara. Parece ser que era a nivel piel y eso, ¿no? Y lo estaba pasando muy mal. Entonces, Herman Dufos, muy desesperada ya porque no servía las medicinas, pues pide a su espíritu protector que le ayude, que le dé algún remedio. Y los espíritus le dicen, date la pomada de tu tío. Un tío que había venido de América y que había traído una pomada. Y dice, es que no tengo la fórmula, se me ha perdido. Y Allan Kardec dice que los espíritus se ocupan muchísimo de nuestra salud, que nos cuidan mucho. Aquí tenéis la fórmula. Es muy interesante. Es una fórmula muy sencilla. Viene en la Revista Espírita de 1862, en noviembre. Y viene en este artículo leerlo, buscarlo. Las revistas espíritas se pueden descargar de internet gratuitamente. Esto es muy curioso porque luego explica Kardec cómo este remedio pues, ayudó a curarse a muchas personas. Bueno, fijaros, estamos sacando unas cuestiones que así no solemos hablar de ellas, pero mirad qué interesante. Vamos a coger esta recetita, la tenemos todos ahí, y cómo los consejos para hacerla y para todo. Herman Dufos mejoró mucho y otras personas, bueno, pues para que veáis que los espíritus responden siempre, que ven méritos, que ven amor, que ven verdadera voluntad. Vamos, que no te dejo tiempo, vaya. Vamos ahora a conocer a otra mujer. Necesito desarrollar la mediunidad de cambiar las diapositivas. La señora Costel. La señora Costel y su marido eran miembro de la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas y una medium que recibía muchísimas comunicaciones que luego fueron publicadas en periódicos y revistas espíritas de Francia. La señora Costel no era la señora Costel, se la entendía por la señora Costel, ponía Kardec Leso, pero realmente investigaciones creen que era el matrimonio Lescot. Bien, también investigaciones posteriores, esto no lo encontramos en Kardec, se piensa que era esta mujer, esta pintora, ¿no? Que no voy a decir el nombre, por supuesto, porque no sé ni decirlo. Y bueno, pues era una pintora que ofreció durante estos años 1860 y 65 por su intermedio se comunicaron muchísimos espíritus. Y nos dice Kardec que es una mujer muy seria, que conquista la simpatía de los buenos espíritus, pero que también su mediunidad se presta a todo espíritu que lo necesite. Realmente, viendo los espíritus que se comunican por ella, hay muchísimos escritores y escritoras, ¿vale? Hay mensajes muy interesantes. Fijaros que se publicaron 115 mensajes por el intermedio de esta mujer, que ya os digo que se piensa que todos ellos se la atribuyen a ella por el juego de letras que pusieron Lescot, Costel, y bueno, así se identificaba como habíamos dicho ella. Voy a decir ya para terminar algunos de los espíritus que se comunicaban por ella. Por ejemplo, George era un espíritu familiar que da muchas comunicaciones. George era profesor de pintura de ella y cuando muere, pues se comunica y en la sociedad y ofrece de verdad verdaderas disertaciones. Delphine de Guillardin, la conocéis, esta escritora tan famosa que tenemos también descripción de una mesa que ella diseñó, y Delphine de Guillardin era amiga de Víctor Hugo
y en la isla de Jersey fue la que le introdujo a Víctor Hugo en la práctica de las mesas parlantes. De hecho, Víctor Hugo tiene algún libro en el que habla de estas experiencias. El espíritu Lázaro, Adam Smith, el economista escocés, creo que era, también se comunicó por medio de ella. Muy curioso, porque nos cuenta Kardec que este espíritu, había dos médiums, el señor Ravage y ella, y se comunicó a la vez hizo el mismo escrito en inglés y por ella en francés. También Nobel y Clary, que son dos espíritus que eran amigos de ella en vida y que luego sus historias están puestas en el cielo y el infierno, en el apartado de sufrientes. Alfred de Musset, que tiene unas comunicaciones muy, muy bonitas. Hoffmann, Charles Nodier, Juan Evangelista se comunica por ella y también se había comunicado por la medium J, y en las dos comunicaciones, en diferentes tiempos, utilizaba la misma letra, ¿vale? Jules Michel es un niño de 14 años que era amigo de su hijo y al morir también da comunicaciones. Marcillac, Hoffmann, Rousseau, el filósofo Helvetius, Bernardin de Saint-Pierre, Pierre Youtier era su padre. Todos estos espíritus y muchísimos más con todas sus comunicaciones lo encontráis en la revista Espírita. Y la baronesa de Staël, que era una escritora que en su época ya tenía pues ideas que podíamos considerar como muy avanzadas, ideas feministas. Bueno, pues todas estas médiums participaron en toda la elaboración de la obra de Allan Kardec. Podemos hablar también de la mujer, de la mamá de Gabriel Deland y otras muchísimas. Hay muchas con toda su producción, para que veáis la importancia que tienen estas mujeres, tan jovencitas, algunas muy jóvenes, señoras con su vida, pero hay algo en común en todas ellas. Toda esta producción fue realizada con total entrega. Los personalismos, el uso especulativo de la mediunidad, el abuso de la mediunidad, el querer enriquecerse, ganar, simplemente ser admirado por la mediunidad, no hace parte del espiritismo, no hace parte de las médiums espíritas. Hoy somos muchas mujeres y hombres los que trabajamos en reuniones mediúnicas. Nuestro trabajo es muy discreto. Nuestro trabajo es sencillo. Nuestro trabajo se basa mucho más en salir a la calle, a la sociedad, en escuchar, en unir fuerzas. La medium espírita, el medium espírita, sabe que tiene que hacer el bien por el bien mismo. Sabe cuál es la actitud espírita y la moral espírita. Lo digo para que sepamos diferenciar. Se puede hacer un uso de la mediunidad existe en el ser humano, pero si vemos un medium espírita que se está cobrando, que está haciendo espectáculo, que está ganando, por favor, puede ser medium, no digo que no, pero no es espírita, no nos confundamos. Tenemos que ser muy serios en esto, porque si no va a ser muy difícil, y lo digo por los propios espíritas, si no va a ser muy difícil que retomemos la seriedad que se debe al espiritismo. El movimiento espírita tiene que ser mucho más responsable en este sentido y hay que decir estas cosas. En honor a estas mujeres, en honor a todas las que nos habló Rocío y en honor a las que nos va a hablar Valle. Respeto, por encima de todo, a la labor de Kardec, de Amélie, de León Denis, de Gabriel Deland y de todas estas mujeres que nos precedieron y que seguramente trabajan a nuestro lado, pidiéndonos, por favor, que sea siempre la moral la que esté por delante de todo intermediario, de todo mensaje. Pues muchísimas gracias.